gracias a todos ustedes, al apoyo de todos ustedes hoy, señores. Hoy, señores, estamos felices. Iniciamos este programa con una gran noticia a nivel internacional que a todos nos ha angustiado a lo largo de estos 15 meses de conflicto entre Israel y Hamás. Ver las muertes, el genocidio, la destrucción, por fin han llegado a un acuerdo de alto al fuego que ya vamos a desglosar porque es el inicio de 3 fases que podría en un futuro determinar la paz definitivamente en esa región. Pero esta primera fase es sumamente importante y la ha celebrado el mundo entero. 42 días va a durar. Gracias de verdad por sintonizar, chicas. Hoy estamos felices. Lo habíamos dicho hace 2 días acá. Sí, hace 2 que días lo habíamos... usted vio la información e inmediatamente dijo, sí, ya están casi firmando sus acuerdos de cese al fuego. ¿Es Qatar, así? Egipto y Estados Unidos, por supuesto. Donald Trump lo anunció incluso antes que el primer ministro de Qatar. Y ya hablaremos de todo ello. Diana, tú debes estar emocionada también. Bueno, yo y el mundo entero, porque la verdad es que la guerra en Gaza creo que ha tocado los corazones del mundo completo, la incertidumbre ha hecho que el mundo sea más peligroso y ver tanto sufrimiento que por fin podría llegar a un final. Y esta tarde, cuando el presidente Biden hizo el anuncio, pues él lo celebraba también. Y yo creo Sí. que vámonos a ir en la Diana para que comentemos los detalles de en qué va a consistir ese acuerdo y lo que todavía no pondera ese acuerdo. Mira la alegría de los gazatíes que estaban celebrando hoy en las calles todavía, a pesar de la diferencia horaria, debe haber mucha gente en las calles. Ay, mira que esos abrazos. Vamos a poder regresar a nuestras tierras, hacia el norte. Muchos no saben en qué condiciones han quedado sus hogares, si muchas personas han muerto y no saben si parte de esos familiares también en esas zonas han muerto, pero estaban felices. Ya no podíamos más, no podíamos comer, no podíamos dormir, no podíamos sentarnos tranquilamente. 15 meses. Bueno, la debilidad de Hezbollah, por supuesto que ya no cuentan con este apoyo, ni el de Irán. Todo esto ha contribuido y también hay que decirlo. También hay que decirlo, Donald Trump. El efecto Trump. El efecto Trump. Adelante con la Diana. Sí, iba a protestar ahí. Yo sé que te iba a protestar. El acuerdo fue el que propuso el presidente Biden hace meses. Ya es prácticamente el mismo acuerdo. Yo creo que estamos todas malas de la gripe, Naira. Ay, sí, ay, sí. Que es un acuerdo en 3 fases. Era el mismo que se había discutido también con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace muchísimo tiempo, hace muchísimos meses, que lo promovió Estados Unidos y la administración de Biden. Y ese acuerdo, básicamente, y lo más importante estas primeras semanas, lo que dice es que, bueno, va a empezar el 19 de enero, según el primer ministro de Qatar, quien fue el primero realmente en confirmar la información de que ya se había logrado el acuerdo, fue con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y lo que dice es que va a durar 6 semanas esta primera fase, en la cual Hamás va a liberar a un grupo de rehenes, 33 en esa primera fase, a un grupo de rehenes, y en cambio Israel va a liberar a varios cientos de prisioneros palestinos que están detenidos en Israel. 1000 prisioneros palestinos acusados de terrorismo en algunos casos, pero no pertenecientes a Hamás. En este caso, los primeros rehenes liberados por Hamás van a ser mujeres, ancianos y heridos. Este va a ser el primer grupo de liberados por Hamás. Además, las tropas israelíes se van a retirar, se van a desplegar de las zonas pobladas para permitir que la gente regrese a sus vecindarios, a lo que sea que haya quedado de sus vecindarios. Exacto. Y se va a permitir entonces también la entrada de la ayuda humanitaria para socorrer a toda esta gente. Pero van a quedar tropas en Gaza de Israel, solo que no van a estar ya
en las calles de las zonas pobladas, sino en lugares específicos. Eso sería lo que ocurriría en esas primeras 6 semanas, tiempo durante el cual se debería entonces estar negociando, Israel debería estar negociando los términos para la entrada de la segunda fase. A partir del día 16 se inician las negociaciones para la segunda fase, donde hoy Joe Biden decía que debería determinarse el final de la guerra y lo repitió 2 veces en su rueda de prensa. Al final de esta rueda de prensa le hicieron la pregunta, porque por supuesto ya le habían preguntado, entonces esta segunda fase será con la nueva administración, y como ellos habían trabajado en conjunto, porque hay que decir que en esta etapa, en estos últimos tiempos, trabajaron en conjunto la administración o los futuros miembros del gabinete de Donald Trump con la administración de Biden. Y hay que decir que Trump, señores, también había hecho una amenaza que aparentemente, y es lo que recogen todas las fuentes de noticias internacionales, ha hecho su efecto. La amenaza de que si no se lograba esa tregua y este acuerdo de cese al fuego en esta primera fase de las 3 fases de la negociación a la que desean llegar, que iba a desatarse el infierno en la zona de Gaza. Y en el día de hoy él puso un post en su red social Truth, antes incluso, como dijiste tú, de que anunciara el primer ministro de Qatar, que es el país que tuvo la principalía en esta mediación en este momento. De hecho, en Hamas, una comisión de Hamas firmó hoy en la tarde en Qatar el acuerdo, y luego lo hizo la de Israel. Y Donald decía, este acuerdo de alto al fuego épico solo podría haber ocurrido como resultado de nuestra histórica victoria en noviembre. Estoy encantado de que los rehenes estadounidenses e israelíes regresen a casa para reunirse con sus familias y seres queridos. Este es solo el comienzo de grandes cosas por venir para Estados Unidos y de hecho para el mundo. Hemos logrado mucho sin ni siquiera estar en la Casa Blanca. Por supuesto, él tiene que atribuirse el reconocimiento, y al final de la rueda de prensa a Biden le preguntaron, ¿pero fue usted o fue Trump? Él se voltea y dice, ¿es eso una broma? Y se fue. Pero también lo que él sí admitió, perdón, Nairobi, lo que él sí admitió es que estas habían sido las negociaciones más difíciles de toda su vida. Y mira que Biden tiene más de 60 años en la política y en la política internacional. En la vida diplomática. Toda la vida. Y otro comunicado importantísimo es el de Hamas. Hamas emitió un comunicado en el día de hoy, no hemos podido tenerlo en imágenes, pero lo voy a leer. El acuerdo es el resultado de la legendaria firmeza de nuestro gran pueblo palestino y nuestra heroica resistencia en la Franja de Gaza durante más de 15 meses. Es un logro para nuestro pueblo, nuestra resistencia, nuestra nación y los pueblos libres del mundo. Surge de nuestra responsabilidad hacia nuestro paciente y firme pueblo en la Franja de Gaza, con el objetivo de detener la agresión sionista, el derramamiento de sangre, las masacres y el genocidio. Sabe que mencionaba Diana una primera fase, está dividida en 3, como estábamos comentando, y la siguiente fase sería esa ayuda humanitaria que mencionabas, Diana, unas 600 camiones de ayuda que podrían ingresar. Uno de los puntos más críticos es que con el desgaste de la guerra, los heridos, los muertos, la ayuda humanitaria no podía penetrar a esta zona, y que permitan que ingrese, incluyendo 50 camiones de combustible, hará una gran diferencia. Pero además, estas siguientes 2 fases contemplan la reconstrucción, por lo menos, de hospitales y centros de, por ejemplo, comunales, centros sanitarios, suministro de agua, también las negociaciones adicionales como la liberación del total de rehenes, que sería ya la última fase, y algo muy importante, el intercambio de cuerpos. Personas que han perdido a sus familiares y no han podido darle sepultura ni despedirse de ellos. Bueno, se dice que de los 100 rehenes hay cerca de 34 que podrían haber fallecido. Sí. Y van a empezar a entregarse, y eso es importante decirlo, a partir de que inicie el día de la tregua. Es el domingo 19, podría ser ese día, de 3 en 3 al inicio de cada semana. Van a ser 6 semanas, pero quedó claro algo que es importante, porque todavía este no es el final del conflicto. Sí, quedó claro que si en esas 6 semanas no se concluyen las negociaciones para esa segunda fase, se terminaría el conflicto,
entonces se mantendría el cese al fuego en lo que se terminan las negociaciones. Que ese punto quería abordar, porque este acuerdo es un cese al fuego, no un acuerdo de paz. Y dentro de lo que hemos planteado en estas tres fases, no se habla de abordar el origen del conflicto para buscar una conversación y un final, buscando una solución a lo que dio origen a todo este conflicto. Entonces, esa fase, llegada a la tercera, es la que estamos anhelando ver, porque es la que daría realmente una solución definitiva al problema y a la guerra. Esto es simplemente un cese al fuego que nos llena de esperanza a todos y es digno de celebrar, porque hay muchas oportunidades de que sí, de que se den los pasos, y es el primer paso para llegar a ese acuerdo definitivo. Pero no se contempla en estas primeras fases, por lo menos en lo que ha salido a relucir de este acuerdo, Pero sí, y lo que nos interesa, pero es un paso importante. No, y hay que ver, María Cela y Nairobi, si va a mantener esta misma postura de este acuerdo de tres fases, la retirada de las tropas israelíes, la nueva administración, cuando entre la administración de Donald Trump. Porque aunque hay un acuerdo, todo parece indicar que hay un acuerdo, ahora falta que eso lo refrende el gobierno israelí, sí, pero parece que hay un acuerdo. sí. Aunque esté este anuncio, esta felicidad, este primer entendimiento, todo en esa zona pende de un hilo. O sea, todo se rompe con una bombita que caiga. Es una zona minada. Bueno, de hecho, hoy es- siguieron los ataques. Hoy siguieron los ataques de Israel en Gaza. Es el domingo que empieza todo esto, la tregua, y la primera sí. fase de estas tres fases. Entonces, en esa segunda fase, que es donde se supone ya que se tienen que acordar los términos, todavía no ha quedado claro o no se ha establecido cómo se va a resolver el tema del gobierno en Gaza, porque Israel se opone a que la autoridad palestina siga gobernando en Gaza porque dicen que los controlan los de Hamas. Entonces, habrá que ver de qué manera es que se va a solucionar el tema de establecer un gobierno en Gaza, un gobierno que sea de los palestinos, por supuesto, pero ustedes saben que eso es con toda la oposición de Israel. Entonces, las próximas semanas van a ser sumamente importantes para el futuro del pueblo palestino. Yo creo que uno de los puntos importantes que todavía no se ha terminado de cerrar y que marcaría ya la retirada de Israel sería la salida de lo que llaman el corredor de Filadelfia, que era lo que mencionaba yo hace 2 días, de esa franja entre Egipto y Gaza, que está ocupada por las tropas israelíes. Y el primer ministro de Qatar dijo que no solamente esta fase incluía el cese al fuego, la entrega de 33 de los rehenes, que hay niños, Diana, no solamente, es increíble, es impresionante, entre esos 100 rehenes hay niños, sí, hay mujeres, hay heridos, hay personas mayores de 50 años que están enfermas. Ese grupo de 33 que se iba a entregar a cambio de los 1.000 palestinos que se iban a devolver de las cárceles, sino también la entrada de ayuda humanitaria. Y ya eso quedó establecido, lo dijo el primer ministro de Qatar en este primer acuerdo que firmaron tanto Hamas como Israel, para que puedan empezar a ayudar a estas personas que están en condiciones sumamente precarias. Es terrible. Son más de 46.000 personas que han muerto, los hemos visto morir, la mayoría niños y mujeres. Hemos llorado todos con las imágenes a lo largo de estos 15 meses. Esos rehenes que también hay que escuchar, los testimonios de esos rehenes. Hoy escuchaba yo una de las rehenes, cómo, en qué condiciones los mantenían, cuánto sufrir, cuánto dolor y el sufrimiento de los que quedan, porque en Israel están felices por estos 33, que a propósito, la presión de los familiares de los rehenes hacia el gobierno de Netanyahu también jugó un papel importante. No creo que Netanyahu esté tan feliz con esta firma de acuerdo. De hecho, algunos de sus miembros de su gabinete han dicho que esto es rendirse ante el enemigo, pero por fin era lo que el mundo quería ver. Y claro, ya veremos lo que Trump, junto con los países que están negociando esta tregua y esta posible paz en las próximas semanas, decidan y ayuden a estos dos pueblos a ponerse de acuerdo, por lo menos por un tiempo, porque esto es cíclico en la historia de la humanidad.